Destino o venganza. Isabela solo quería un trabajo honrado en una tierra nueva, huyendo de un pasado que la condenaba. Pero al cruzar el umbral de la hacienda El Lamento, no sabía que entraba no solo en la casa equivocada, sino también en la vida de un hombre que guardaba un secreto tan devastador como el suyo. ¿La reconocería el duque Alejandro, viudo? ¿Y por qué, sabiendo de su error, le suplicó que se quedara? El portón de hierro forjado de la hacienda El Lamento se cerró tras Isabela de la Fuente con un resonar grave que pareció sellar su destino y ahogar el último vestigio de su antiguo yo. El aire, denso y cargado, con el aroma de la tierra fértil y el luto ancestral, le oprimía el pecho, un recordatorio constante de la huida desesperada que había emprendido. Había viajado miles de kilómetros, impulsada por la necesidad de anonimato y una acusación de robo que, aunque falsa, la había marcado con el estigma de la paria en su tierra natal. Su corazón latía con la frenética cadencia de un pájaro enjaulado, no solo por el miedo a ser descubierto, sino por la abrumadora opulencia decadente de aquel lugar que erróneamente creía pertenecer a un tío lejano. Una equivocación que, en ese instante, se sintió como la broma más cruel que el destino podía gastarle. Antes de sumergirnos por completo en este turbulento romance de época, tómate un instante, por favor. Historias como la de Isabela y el duque Alejandro nos enseñan sobre la resiliencia del espíritu humano y el poder transformador del amor verdadero, la justicia y la dignidad. Si sientes que tu alma se estremece con las pasiones intensas, el drama social y los secretos del pasado, asegúrate de dejar un me gusta y, lo más importante, suscríbete a nuestro canal. Tu apoyo es el viento que impulsa estas narraciones llenas de corazón, y con cada suscripción, más almas pueden ser tocadas por estas travesías históricas. Además, me encantaría saber desde qué hermoso rincón del mundo nos estás acompañando hoy. Déjame un comentario contándomelo. Es fascinante imaginar cómo esta historia resuena en tantos lugares, uniendo amantes del drama y la justicia social en una sola comunidad vibrante. Ahora sí, volvamos a la misteriosa hacienda. Isabela, una mujer de origen humilde, pero con una inteligencia y sed de conocimiento inusuales para su posición social, observó los viñedos que se extendían como un manto de dolor sobre las colinas andaluzas, sintiendo que esa hacienda reflejaba la melancolía que cargaba en su propia alma. La estructura imponente y antigua irradiaba una belleza sombría, como una noble dama vestida de luto perpetuo, un espejo del duque que la gobernaba. Sus manos, antes acostumbradas a los libros furtivos y las labores de un orfanato, ahora estaban listas para el trabajo más duro, un sacrificio que aceptaba como penitencia por el simple hecho de querer labrar un futuro digno, despojada de su nombre y su pasado. El verdadero conflicto, sin embargo, no residía en la dureza del servicio, sino en la sombra que comenzaba a cernirse sobre el lamento, la codicia de un hombre poderoso y sin escrúpulos. El primer encuentro con el duque Alejandro de Mendoza y Valdés fue tan fugaz como demoledor para la frágil fachada que Isabela intentaba mantener. Él emergió de las profundidades de la biblioteca, un santuario de cuero y madera oscura, con la majestuosidad inherente a su título, pero con la mirada de un hombre que había visto su alma desmembrarse y había aceptado la ruina como compañera. Alto, vestido de un negro inmaculado que acentuaba su palidez y el dolor grabado en sus facciones, emanaba una autoridad gélida, un aura de inaccesibilidad que heló la sangre en las venas de Isabela. Ella, al verlo, comprendió que no se trataba solo de un hombre poderoso, sino de un monumento viviente al sufrimiento, un ser tan roto como el destino de la hacienda que él custodiaba, y que su presencia, aunque un error, había roto el silencio que lo
Consumía. El duque la interrogó con una voz profunda y resonante, un tono que no admitía réplicas, preguntándole por sus referencias y su experiencia en el servicio, mientras sus ojos, dos ascuas grises y penetrantes, la escrutaban con una intensidad que traspasaba sus ropas humildes y llegaba hasta el núcleo de su secreto. Isabela tartamudeó una versión cuidadosamente ensayada de su historia, ocultando el matrimonio forzado y la acusación de robo, presentándose simplemente como una huérfana en Mintos, busca de una nueva vida, sin saber que cada palabra suya era analizada por una inteligencia estratégica forjada en los campos de batalla de la vida. Alejandro, a su vez, la observó con una extraña mezcla de reconocimiento furtivo y sorpresa velada, un relámpago de conciencia que él se apresuró a apagar tras la máscara de su dolor inmutable. El momento crucial llegó cuando Isabela, con la honestidad que aún no había podido extirpar de su corazón, confesó su error. «Milord», musitó, con rostro encendido de vergüenza, «he cometido una terrible equivocación. Creí que esta era la hacienda de la familia de mi madre, los Fuentes. Lamento profundamente la intromisión, partiré de inmediato». En ese instante, una fisura se abrió en la coraza glacial de Alejandro. El duque, cuyo dolor era su armadura, la detuvo con un gesto de la mano, un simple movimiento que tenía el peso de una orden militar y el eco de una súplica. Sus ojos se encontraron, y por un microsegundo, Isabela vislumbró, no al duque, sino al hombre atormentado que se ahogaba en soledad y necesitaba desesperadamente un ancla, una razón para seguir luchando contra la amenaza que se cernía. «No», fue su respuesta, apenas un susurro que no correspondía a su imponente presencia. «Quédate, hay trabajo, y hay una urgencia que trasciende los errores de apellido». Esta inesperada súplica, velada de pragmatismo, no era por el servicio doméstico, sino por una oscura necesidad que Isabela no podía comprender. Sin saberlo, el duque había reconocido en ella, no a la ladrón fugitiva de los rumores, un detalle que él había descartado como calumnia, sino a la muchacha de ojos brillantes que, años antes, había visto debatir apasionadamente en un evento de caridad, un alma pura que el destino le había traído a la puerta justo cuando más necesitaba una defensora inesperada, alguien que no estuviera contaminado por la traición que lo rodeaba. El verdadero peligro, don Ramiro de Luján, el conde ambicioso y cuñado de Alejandro, apareció en escena en medio de la recepción, con una sonrisa que no alcanzaba a sus ojos fríos, un viperino saludo que cortó el aire ya tenso. Don Ramiro, el antagonista cuya avaricia por la hacienda, el lamento, era el motor de toda la injusticia social, personificaba la crueldad que se esconde bajo el velo de la legalidad. Un lobo vestido de seda. Sus ojos se detuvieron en Isabela con una curiosidad condescendiente, sopesando su vulnerabilidad como si fuera un activo en su esquema de poder. Él, a diferencia de Alejandro, la vio de inmediato. Una intrusa, una pieza fuera de lugar en el tablero que controlaba. La amenaza de don Ramiro era triple: la manipulación legal para tomar la hacienda, la difamación social contra Alejandro y la coacción de los empleados a quienes ofrecía falsas promesas de una mejor vida bajo su monopolio de cultivo. Su presencia era una carga opresiva, y cada una de sus palabras llevaba el peso de una amenaza velada contra la ya tambaleante posición del duque. Alejandro, en un acto de protección instintiva hacia Isabela, aunque ella aún no lo comprendía, la asignó a tareas que la mantendrían cerca y relativamente a salvo de los ojos escrutadores de su cuñado, un gesto que Ramiro no tardó en percibir como una ofensa y una afrenta personal, alimentando su ira. Isabela, instalada en el ala de servicio, sintió la inmensidad de la responsabilidad que ahora cargaba, una que no era solo la de servir,
sino la de navegar por un laberinto de secretos y tensiones. El ambiente de El Lamento era un microcosmos de injusticia. Los empleados, aunque leales, vivían con el miedo constante de ser desalojados por Ramiro, una injusticia social que resonaba profundamente en el alma de la joven, quien había conocido el peso de la opresión desde su nacimiento. Esta empatía por los oprimidos fue la primera conexión no verbal que la unió a Alejandro, cuya honra y sentido del deber para con sus trabajadores eran los únicos pilares que aún sostenían su destrozada vida, y que Isabella con su agudeza pudo percibir. La convivencia forzada en El Lamento se convirtió para Isabella en una inmersión sensorial a la melancolía y el esplendor silencioso, un espacio donde cada sombra y cada rayo de sol narraban una historia de pérdida y deber, un escenario perfecto para la soledad. Ella se adaptó con una resiliencia sorprendente, observando con ojos de socióloga la rígida jerarquía social que existía incluso entre los servidores, pero enfocando su empatía genuina en los más vulnerables, los jornaleros, cuyas vidas dependían enteramente de la estabilidad y la benevolencia del duque para poder sobrevivir. A pesar de su humilde posición, su amor por la lectura y su aguda inteligencia la diferenciaron rápidamente, haciendo que las mucamas y los mayordomos la mirasen con una mezcla de admiración y recelo silencioso. Isabella entendía que su valor en esa casa no residía en la fuerza de sus manos, sino en la claridad de su mente, una herramienta que pronto se convertiría en el arma secreta contra la opresión social de don Ramiro de Luján. El duque Alejandro, por su parte, continuaba siendo un enigma envuelto en una capa gruesa de estoicismo, un hombre que parecía haber sido tallado en hielo y dolor. Sus días se consumían entre la administración implacable de la hacienda, una tarea que realizaba con fría eficiencia, y largas horas a solas en la biblioteca, un santuario que se sentía más como una tumba de recuerdos que como un refugio de conocimiento. Isabella notaba, en sus encuentros esporádicos en los pasillos o mientras servía el té en el estudio, que la culpa por la muerte de su esposa lo carcomía lentamente, una herida emocional que él se negaba a coser o a mostrar al mundo. Él nunca hablaba de la difunta duquesa, pero la presencia de su retrato en el salón, con sus ojos acusadores, funcionaba como un constante recordatorio mudo de su fracaso y su terrible soledad autoimpuesta. Era evidente para la sagaz Isabella que Alejandro no solo estaba luchando contra Ramiro por la posesión de la hacienda y la defensa de su legado, sino que, en un plano más íntimo, luchaba ferozmente contra un fantasma personal que amenazaba con devorarle la última chispa de esperanza, sumiéndolo en la melancolía perpetua. La primera interacción significativa que trascendió la relación amo-sirviente ocurrió en el viñedo, bajo un sol abrasador que, irónicamente, prometía una cosecha abundante, a pesar de los intentos encubiertos de sabotaje por parte de los secuaces de Ramiro. Isabella, asignada a tareas de supervisión por su evidente capacidad organizativa y su ojo clínico, detectó un pequeño pero crucial daño en el sistema de riego, un acto malicioso que apuntaba directamente a la conspiración de don Ramiro. Ella actuó con una rapidez y una determinación impropias de su posición, alertando inmediatamente a un capataz y ayudando personalmente a reparar el desperfecto con una eficiencia sorprendente que pasó desapercibida. Alejandro, que había salido a supervisar el trabajo con su habitual seriedad, la vio arrodillada en la tierra, con el rostro enrojecido por el esfuerzo físico, y por primera vez no vio a la humilde sirvienta, sino a una aliada con la misma lealtad y sentido práctico que él valoraba profundamente en la vida. La brecha inmensa entre clases sociales pareció encogerse momentáneamente,
sustituida por el respeto mutuo que nace de la lucha compartida y la confrontación directa contra un enemigo que los unía cada vez más. Fue esa noche, a la luz débil de una lámpara de aceite en su pequeño cuartucho de servicio, cuando Isabella tuvo un momento de epifanía conmovedora sobre la verdadera naturaleza del duque. Ella encontró un libro de poesía grecolatina abandonado en la cocina que contenía una anotación manuscrita de Alejandro, una cita profunda sobre el peso del destino, la nobleza del sacrificio y la inevitabilidad de la pérdida. Este hallazgo sensible reveló una capa de sensibilidad, introspección y profundidad en el duque que contrastaba brutalmente con su fachada fría, distante y glacial. «No es un hombre cruel, sino herido», se dijo Isabella, pasando los dedos sobre la tinta desvanecida. «Es un hombre bueno condenado a llevar una carga de dolor que le impide ver la belleza que aún existe a su alrededor. Lo han engañado». La compasión que sintió por el duque fue el primer paso sutil pero significativo hacia el amor. Una conexión que se basó en la comprensión profunda y compartida de su mutuo sufrimiento y la injusticia que ambos cargaban. Mientras tanto, don Ramiro intensificaba su cerco malicioso. Utilizando su influencia corrupta en los círculos sociales y legales de la región, logró obtener una orden judicial provisional que lo autorizaba a inspeccionar los libros contables de El Lamento, alegando con hipocresía que el duque estaba dilapidando la herencia de su difunta hermana y poniendo en peligro la economía local. Este movimiento, una estratagema legal que disfrazaba su avaricia con la ley, causó pánico genuino entre los empleados. La tensión en la hacienda se hizo palpable y asfixiante, y el temor real a perder sus hogares y su sustento se instaló como una niebla fría y constante. Ramiro era la viva encarnación de la injusticia social que utilizaba las leyes hechas por los ricos para oprimir a los desfavorecidos y justificar su codicia, y su presencia era un recordatorio constante de que la legalidad no siempre es sinónimo de moralidad o verdad. Ante la amenaza inminente, Alejandro se vio obligado a romper su aislamiento emocional. En una reunión tensa con sus capataces, permitió que Isabella, gracias a su demostrada agudeza con los números y su capacidad de organización, estuviera presente como escribana no oficial, un acto que rompió la norma. La presencia de una sirvienta en un encuentro tan crucial indignó a los hombres de mayor rango social, pero la convicción inquebrantable en los ojos del duque acalló rápidamente las protestas. En ese momento de alta tensión se estableció la primera alianza formal, aunque secreta, entre ellos. Alejandro necesitaba desesperadamente la inteligencia táctica de Isabella para desmantelar las trampas legales de Ramiro, e Isabella necesitaba la protección social y física del duque para mantener a salvo su pasado de fugitiva. Era un pacto tácito y urgente de mutua necesidad y de un creciente, aunque reprimido, respeto. La conexión romántica comenzó a florecer a través de pequeños gestos de vulnerabilidad compartida y miradas robadas. Una noche, Isabella encontró al duque en el jardín, mirando la luna con una expresión de desolación tan profunda que le rompió el corazón en el pecho. Ella se acercó tímidamente, no como sirvienta con deberes, sino como un ser humano que ofrecía consuelo sin palabras. Él, sin decir una sola palabra, aceptó la presencia silente y reconfortante de ella, y compartieron un momento de paz frágil bajo el manto estelar. Esa noche, Alejandro le habló por primera vez de su esposa, revelando no el amor apasionado, sino la responsabilidad y la culpa inmensa que sentía por no haber podido protegerla de la muerte, una confesión que era un grito de auxilio velado y un acto de confianza inmensa. Isabella, escuchándolo con una empatía inquebrantable que el duque no había conocido,
comprendió que él no era un hombre frío o apático, sino uno que temía volver a amar por miedo a la pérdida y el fracaso. Su silencio no era arrogancia, sino una armadura frágil contra el dolor. Ella le habló de su propio pasado, omitiendo los detalles del robo para protegerlo, pero compartiendo la sensación de injusticia y la necesidad de anonimato. Sus palabras no fueron de lástima, sino de comprensión genuina. Este intercambio de confidencias íntimas fue la chispa sutil que encendió la intensa atracción. Alejandro admiró su entereza y su espíritu indomable, y ella se sintió atraída por la honra y el sufrimiento oculto del duque, viendo el potencial de redención en su alma noble. El factor de misterio se intensificó notablemente cuando Isabela, mientras ordenaba los documentos desclasificados de la biblioteca para la inminente inspección de Ramiro, descubrió una caja fuerte, antigua y oculta detrás de un panel falso de madera. La llave para abrirla, un antiguo relicario que el duque siempre llevaba colgado al cuello, era la única forma de acceder a su interior oscuro. Esta caja representaba el pasado no resuelto de Alejandro, el secreto de la muerte de su esposa y la posible evidencia irrefutable de la traición y conspiración de Ramiro, un cofre de Pandora que, una vez abierto, desataría la verdad y la furia del duque. El miedo y el deseo se entrelazaron en el alma de Isabela. El temor a ser descubierta por Ramiro y a la revelación de su pasado la atormentaba constantemente, pero el deseo de proteger a Alejandro y a la gente de El Lamento era mucho más fuerte que cualquier instinto de supervivencia. Su mente analítica comenzó a trabajar sin descanso, intentando descifrar los motivos ocultos de Ramiro y la clave para abrir la caja fuerte. Ella ya no era solo la sirvienta, era la guardiana no oficial de un secreto vital para la vida de todos. Esta necesidad de actuar la transformó de personaje pasivo a una jugadora activa, dispuesta a arriesgar su propia seguridad por la justicia y por el hombre que, sin querer, se había convertido en su ancla más fuerte en esa nueva tierra. La tensión entre los protagonistas se elevó en un momento casual, pero cargado de electricidad. Mientras trabajaban juntos de noche en la biblioteca, sus manos se tocaron al mismo tiempo al intentar alcanzar un antiguo tomo sobre derecho agrario. La piel de Alejandro, fría y tensa por el estrés acumulado, se encontró con la de Isabela, suave y cálida, y un escalofrío electrizante recorrió a ambos. Él retiró la mano con la velocidad de un rayo, su rostro volviéndose más pálido, pero sus ojos permanecieron fijos en ella con una mezcla peligrosa de deseo reprimido y un temor palpable a cruzar la línea social que los separaba. Isabela sintió que esa simple fricción era la promesa ineludible de un amor prohibido, pero inevitable, que desafiaría toda convención social que se interpusiera. La inspección legal de don Ramiro de Luján se reveló, tal como se temía, como un asalto meticulosamente orquestado, no solo a las finanzas ya tambaleantes de la hacienda, sino a la moral del duque Alejandro y la estabilidad de toda la comunidad que dependía directamente de El Lamento. Ramiro llegó con una escolta de abogados y contadores, hombres de rostro pétreo que revisaban los libros con la intención clara de encontrar no errores de cálculo, sino pretextos legales fabricados para la confiscación total de la propiedad. Su sonrisa, una máscara de falsa cortesía y arrogancia, se ensanchaba con cada hallazgo menor, magnificando cada desajuste contable como prueba irrefutable y pública de la incapacidad administrativa del duque, un claro ejemplo de cómo la legalidad, en manos de los poderosos y sin ética, se convierte rápidamente en un instrumento efectivo de opresión social. Isabela, trabajando incansablemente como la sombra silenciosa y eficiente de Alejandro, utilizando toda su inteligencia para organizar los documentos y anticipar las preguntas capciosas de los inspectores de Ramiro,
se convirtió en un faro de calma y concentración en medio de la tormenta que se desataba a su alrededor. Sin embargo, su presencia constante y su creciente cercanía con el duque no pasaron inadvertidas para el ojo depredador de Ramiro. El conde, cuya mente maquiavélica trabajaba como un reloj suizo, notó la mirada protectora que Alejandro dirigía a la joven y la sutil confianza en sus gestos compartidos, un indicio alarmante para él de que la sirvienta no era una pieza cualquiera en el tablero, sino alguien mucho más significativo. La envidia por el afecto mutuo y el resentimiento del conde por la posibilidad de felicidad ajena, o al menos por la posibilidad de ella, se sumaron a su codicia desenfrenada por la tierra, impulsando su crueldad a nuevos niveles de bajeza. El momento de la caída comenzó, de forma inesperada, con una puñalada trapera de don Ramiro en medio de un descanso tenso de la inspección. El conde se dirigió a Isabela con una cortesía helada, un tono peligroso en su voz, preguntándole directamente por su lugar de origen y los detalles de su turbio pasado. Cuando Isabela, sintiendo que la trampa se cerraba, intentó evadir las preguntas con diplomacia forzada, don Ramiro dejó caer la bomba con una voz baja, sibilante y venenosa, que penetró en el silencio de la biblioteca. «Es curioso, señorita. He oído rumores muy insistentes en la capital sobre una joven con sus rasgos que huyó de un matrimonio concertado, llevándose consigo unas joyas de la familia que la acogía por caridad. Rumores muy desagradables sobre una ladrona, ¿verdad, Isabela de la Fuente?» El nombre, su nombre real, pronunciado con ese tono de burla condescendiente y una malicia palpable, resonó en la gran sala como un disparo directo al corazón, congelando la sangre en las venas de la heroína, cuyo pánico fue tan visceral que la traicionó inmediatamente con su palidez. El miedo de Isabela no era ya por su propia seguridad física o social, sino por la ruina inminente de Alejandro. Si su pasado de fugitiva acusada de robo salía a la luz pública, don Ramiro no solo la usaría para desacreditar al duque por acoger a una criminal, sino que también desmoronaría la confianza inmensa que Alejandro había depositado en ella, lo que sería fatal para su relación. El dilema moral la consumió en ese instante. Confesar toda su verdad al duque antes de que lo hiciera Ramiro, exponiéndose al rechazo, o guardar silencio y arriesgarse a una traición percibida que sería mucho más destructiva. Ella sintió el peso de la injusticia social doblemente. Primero, por la falsa acusación y la pérdida de su nombre, y ahora, por ser utilizada como un peón desechable en un juego de poder que trascendía por completo su existencia individual. Alejandro, que presenció la escena desde la puerta con el alma en un puño, vio el terror genuino e incontrolable en los ojos de Isabela, y aunque sintió una punzada de dolor agudo por el engaño o la omisión, su primer y más poderoso instinto fue el de protección total. Él intervino con una autoridad que no admitía réplicas, interponiéndose físicamente entre Ramiro e Isabela, un muro de nobleza contra la bajeza. «Conde», espetó con voz dura como el acero, «la vida privada y los rumores sobre mis empleados no son objeto de esta inspección contable. Si su único interés no es la contabilidad de la hacienda, le ruego que se retire inmediatamente». Este gesto de defensa pública fue el primer reconocimiento explícito de su afecto que desafiaba a la sociedad y la primera declaración de guerra abierta contra Ramiro, un acto de valentía que selló el destino de ambos protagonistas, forzándolos a unirse para la supervivencia mutua, sin posibilidad de marcha atrás. El duque, obligado a enfrentar el secreto de Isabela por la presión de Ramiro, la llevó de inmediato a la biblioteca, el único lugar donde sentía que podía respirar con honestidad y sin ser juzgado por el mundo. Allí, en la penumbra de los viejos tomos, Isabela rompió su silencio y le contó su historia completa. El orfanato,
el matrimonio forzado como moneda de cambio por su guardián, y la huida tras ser falsamente acusada de robar las joyas para sabotear su boda forzada. Una historia de resiliencia. Ella se presentó ante él en su máxima vulnerabilidad, despojada de toda máscara, ofreciendo su verdad dolorosa como el único escudo que le quedaba, aceptando con dignidad las consecuencias que vinieran. Sus lágrimas no eran de autocompasión, sino de la desesperación profunda por haber puesto en peligro al único hombre que había mostrado bondad genuina y respeto por ella. Alejandro la escuchó en silencio, su rostro inescrutable, sus ojos fijos en la ventana por donde se veía la silueta melancólica de los viñedos, procesando la magnitud de su sacrificio. Cuando Isabel la terminó, esperando el rechazo, el duque hizo lo inesperado, rompiendo toda expectativa social. En lugar de condenarla o juzgarla, la atrajo hacia él con un gesto firme y protector, un ancla en la tormenta que se desataba. «Tu inocencia y tu coraje brillan, Isabela», susurró, su aliento cálido en su cabello. «He lidiado demasiado tiempo con la hipocresía de la nobleza para no reconocer la verdad en un corazón noble. No has robado joyas, sino tu propia libertad, y eso, mi alma, es un acto supremo de valentía y coraje». Este momento fue la verdadera entrega emocional de Alejandro, la decisión de confiar plenamente en ella a pesar de las amenazas sociales, superando su propia reticencia al compromiso y al dolor, un punto de inflexión donde el amor venció al miedo. Pero el respiro de este entendimiento fue breve y cruelmente interrumpido. Don Ramiro, furioso por la defensa del duque y sintiendo su control debilitarse, recurrió a una táctica más vil, baja y destructiva, el sabotaje directo. Esa misma noche oscura, el capataz, leal pero coaccionado y sobornado por Ramiro, encendió un fuego malicioso en el granero, el epicentro de la próxima cosecha de granos de la hacienda. El incendio no solo amenazaba con destruir meses de trabajo y arruinar las finanzas del duque, sino que ponía en peligro inminente las vidas de los sirvientes que dormían en el ala adyacente, llevando la injusticia de la avaricia a su expresión más cruel y peligrosa. El grito de alarma rasgó la noche, pintando el cielo con los colores del desastre y la traición. El duque Alejandro, transformado por la urgencia de la vida o muerte, saltó de la cama con la velocidad de un militar experimentado, su dolor y su luto momentáneamente olvidados ante el deber imperioso de proteger a su gente. Isabela, sin pensarlo dos veces y sin miedo, lo siguió inmediatamente al granero en llamas, demostrando su lealtad inquebrantable no con palabras, sino con acción pura y desinteresada. Ella organizó rápidamente a los sirvientes para formar una cadena humana y bombear agua de la alberca con una eficiencia sorprendente y una calma que contagiaba a los demás. Su inteligencia práctica y su calma bajo una presión extrema se revelaron invaluables, dirigiendo los esfuerzos con una claridad que superaba el pánico general, probando al duque que ella no era una mujer frágil a la que debía proteger, sino una líder nata, una compañera de batalla y una aliada esencial que merecía un lugar a su lado en todo momento. Fue durante el frenesí desesperado de apagar el fuego que ocurrió la casi tragedia, el pico de emoción que forzó la fachada de Alejandro a colapsar totalmente. Una viga maestra, carbonizada y pesada, se desprendió del techo humeante, cayendo directamente hacia Isabela, que estaba en el centro de la acción. El duque, al ver el peligro inminente, corrió hacia ella y la empujó violentamente fuera del camino, salvando su vida, pero quedando él parcialmente atrapado bajo escombros humeantes, con el rostro cubierto de hollín y una expresión de dolor. Su armadura de frialdad y estoicismo se hizo añicos. Por primera vez en la vida, Isabela vio el miedo genuino a la pérdida en sus ojos. No el miedo por su propia vida, sino por la de ella. Un amor que ya era
demasiado grande y profundo para ser negado. Isabela, con una fuerza desesperada y alimentada por el amor recién descubierto y el terror, trabajó febrilmente con los sirvientes para liberar a Alejandro de los escombros y el peligro. El miedo a perderlo la había transformado por completo. El pánico ante don Ramiro se había sustituido por una furia fría y la determinación de luchar con todas sus fuerzas. Ella cuidó de sus heridas menores con una ternura que trascendía su papel de sirvienta, limpiando el hollín y vendando sus brazos con sumo cuidado. En ese momento de intimidad forzada y agotamiento extremo, el velo de la diferencia de clases sociales desapareció por completo. Habían luchado lado a lado y se habían salvado mutuamente, sellando una conexión más profunda y fuerte que cualquier título nobiliario o prejuicio social. La mañana siguiente, mientras el humo se disipaba, el duque se enfrentó a Isabella. Sus ojos ya no grises y distantes, sino encendidos por una pasión y una resolución indomables. «No puedo perderte», le confesó, su voz rasposa por el humo y la emoción inmensa. «Te has convertido en el único pilar que sostiene esta casa y mi alma atormentada». Su declaración no fue una súplica, sino una rendición total. Este fue el clímax emocional del desarrollo. El duque, el hombre atormentado, finalmente permitió que el amor reemplazara la culpa y el dolor. El clímax romántico, la primera entrega emocional y física, ocurrió bajo la promesa de la lucha y la verdad, que debían encontrar. Isabela, aliviada por su confesión, aceptó su amor no por el título, sino por el hombre herido y honorable que había visto en las cenizas. El beso que compartieron fue desesperado, ardiente y lleno de la promesa de un futuro incierto, pero que enfrentarían juntos, sellando la alianza contra don Ramiro. Fortalecida por el amor y la urgencia, ella volvió a la biblioteca en busca de la caja fuerte, entendiendo que el verdadero poder residía en la verdad. Ella sabía que la única forma de derrotar a Ramiro era atacarlo en el frente que más temía, la verdad y la legalidad irrefutable. Su empatía por los oprimidos se había convertido en un motor de justicia imparable. La llave, el relicario que el duque le había entregado implícitamente al pedirle que lo cuidara, ahora estaba en sus manos. Con el corazón martilleando, introdujo el objeto en la cerradura, lista para abrir el cofre de Pandora que contenía el pasado y el futuro de El Lamento, un giro irreversible en la narrativa. El descubrimiento de los documentos incriminatorios en la caja fuerte de Alejandro no fue solo una revelación de pruebas, sino el catalizador que aceleró el arco de transformación de Isabela, empoderándola completamente y cimentando su posición como una protagonista activa. Ella, la expupila del orfanato, la fugitiva acusada de robo, que había cruzado el umbral de El Lamento por error, se encontró en posesión de la verdad irrefutable que podía derribar a un conde y salvar toda una hacienda de la ruina económica y moral. Su amor por la lectura y su aguda capacidad de análisis, antes consideradas meras aficiones inútiles para una mujer de su clase, se convirtieron en una herramienta estratégica invaluable contra la manipulación legal de don Ramiro. La heroína dedicó horas a desentrañar las capas de mentiras del antagonista, demostrando que la inteligencia y la astucia son fuerzas mucho más poderosas que la opulencia mala vida, preparándose para el enfrentamiento definitivo. El duque Alejandro, al ver la seriedad, la calma y el temple inquebrantable con que Isabela manejaba la situación de vida o muerte, sintió que su alma, cubierta por el polvo y las telarañas de la culpa y el dolor, se curaba de una herida que la había mantenido abierta durante años. Su reclusión autoimpuesta, su estoicismo gélido, que había sido su única defensa contra la pérdida, se desvaneció, sustituida por una resolución férrea y por primera vez en mucho tiempo, una esperanza palpable y tangible por un futuro luminoso.
Él ya no luchaba únicamente por el deber de preservar la herencia o por la honra de su apellido, sino por la mujer que había desafiado las convenciones sociales más arraigadas para salvarlo. Una batalla que se había vuelto profundamente personal. El amor que sentía por ella se convirtió, irónicamente, en su nueva armadura, y la verdad que ella custodiaba, en su arma más afilada contra el conde. El primer giro decisivo en la estrategia para la batalla legal ocurrió cuando Isabela, con una lucidez estratégica que asombró profundamente al duque, propuso un plan audaz y arriesgado que iba en contra de toda lógica legal esperada por Ramiro. En lugar de presentar las pruebas irrefutables inmediatamente a las autoridades, lo que permitiría a Ramiro contraatacar con su vasta red de influencias y corrupción, ella sugirió una táctica de engaño. Su idea consistía en utilizar los documentos como un cebo para forzar al conde a un error público e irremediable, un gesto de arrogancia que solo la certeza de la victoria podía provocar en él, garantizando que su caída fuera definitiva e innegable ante toda la sociedad. El plan, concebido por la mente brillante de Isabela, era simple en su ejecución, pero devastador en sus consecuencias. Simular la aceptación de la derrota en la audiencia legal inminente, permitiendo que don Ramiro se sintiera victorioso, triunfante y seguro, para que así revelara su verdadera intención y la crueldad despiadada de su avaricia frente a testigos imparciales. Una vez que el conde bajara la guardia, sería el momento preciso para desenmascararlo con la presentación de la carta póstuma de la difunta duquesa y los documentos probatorios de la conspiración, transformando así un simple y triste juicio de herencia en un juicio por conspiración, difamación, sabotaje y casi asesinato, una acusación de magnitud que ningún soborno podría disimular. Para ejecutar este plan que requería una coordinación impecable y un temple de acero, Isabela asumió un papel crucial que desafiaba todas las rígidas normas de la época. Se convirtió, en secreto, en la consejera personal, la estratega militar y la escribana principal del duque, aunque públicamente se presentaba solo como una humilde sirvienta de apoyo. Ella, con su gran empatía, organizó a los sirvientes más leales, aquellos que habían presenciado los movimientos sospechosos de Ramiro antes del incendio, y les pidió que reunieran testimonios discretos y verificables, humanizando la lucha. Este acto demostró el profundo impacto de la justicia social. Isabela utilizó su conexión con la comunidad oprimida de El Lamento para forjar una red de apoyo que el conde jamás podría haber previsto, ni comprado con todo su dinero y poder. La tensión romántica entre los protagonistas, lejos de disminuir por la inminente batalla y el peligro constante, se intensificó hasta alcanzar un punto de ebullición. El riesgo compartido de la conspiración, la adrenalina de los preparativos y la certeza de su amor prohibido hicieron que cada mirada robada, cada toque furtivo de sus manos bajo la mesa de la biblioteca, fuera una promesa de un futuro que solo la victoria total podría garantizarles. El amor se había convertido en un motor de urgencia y una fuente de coraje. La pasión que sentían era la llama que los mantendría despiertos, concentrados y unidos ante la adversidad que se cernía sobre ellos como un ave de rapiña. Una noche, particularmente tensa, mientras revisaban los últimos detalles de la estrategia, el duque tomó el rostro de Isabela entre sus manos, sus ojos grises, normalmente distantes, ahora llenos de una devoción pura, que era la antítesis de su antiguo dolor. El silencio de la biblioteca era solo roto por la respiración agitada de ambos. Si fracasamos en esto, Isabela, perderé mi título, mi reputación y mi hacienda, susurró Alejandro con una sinceridad aplastante.
Pero si gano la batalla, será solo para dueña. compartirlo contigo como mi esposa, sin importar el coste social. Tu coraje me ha devuelto mi vida y te has convertido en la razón de mi existencia. Su confesión fue más que una declaración de amor, fue una rendición total de su corazón y de su honor. El amor de ellos se estaba forjando y consolidando en el fuego del escándalo inminente y la defensa mutua. Una pasión que se nutría de la lucha contra la injusticia que don Ramiro encarnaba. Para Isabela, esta promesa de matrimonio que desafiaba las rígidas reglas de la clase noble fue un bálsamo para su alma herida. Ella aceptó su amor no por el título que representaba el duque, sino por el hombre honorable y profundamente herido que había visto resurgir de las cenizas de la culpa, listo para enfrentarse a su pasado más oscuro. El segundo giro de la trama ocurrió cuando don Ramiro, sintiendo la creciente seguridad de Alejandro y la persistente presencia de Isabela, decidió jugar su carta más sucia y socialmente destructiva, la difamación pública, atacando la reputación del duque de la única forma que podía hacerlo sufrir. En un evento social forzado, una cena organizada por un noble influyente de la región, Ramiro esperó el momento oportuno para lanzar su veneno con una sonrisa. Levantó su copa y con una voz que resonó por el elegante salón, insinuó que el duque se había rebajado a tener una amante de cuna humilde y de pasado turbio, haciendo una referencia venenosa a los rumores de la ladrón fugitiva, con la clara intención de humillar, desmoralizar y destruir socialmente a sus oponentes, desacreditando cualquier futura defensa. El salón quedó en un silencio sepulcral, opresivo, todos los ojos de la alta sociedad fijos en Isabela, cuyo rostro palideció hasta volverse casi marmóreo. Ella sintió el peso aplastante del prejuicio social, la condena silenciosa de la nobleza que veía en ella una amenaza directa a su orden establecido y sus rígidas jerarquías. El duque Alejandro, sin embargo, respondió a la provocación con una calma, una dignidad y un temple inesperados que sorprendieron a todos los presentes. En lugar de negar la relación o excusar la presencia de Isabela como un error o un capricho, Alejandro tomó la mano de la joven con firmeza, un gesto que valía más que 1000 palabras de amor. «Conde», declaró Alejandro, su voz resonando con una autoridad que no se había escuchado en años. «Usted habla de cuna. Yo, en cambio, hablo de honor y de mérito. La señorita Isabela de la Fuente tiene más valentía, más inteligencia y más lealtad en un solo dedo que muchos de los hombres de cuna noble, que esta noche pretenden juzgarla desde sus asientos y con sus prejuicios. Es mi escribana, mi consejera personal, y la mujer que me ha ayudado a salvar esta casa de su propia traición. Si esto le ofende, es su problema, no el mío, y le recuerdo que los juicios sociales no tienen validez legal». Esta declaración pública y rotunda, aunque no fue un anuncio de matrimonio oficial, fue un reconocimiento abierto y audaz que transformó la percepción de Isabela a los ojos de la sociedad. De una sirvienta sospechosa y una paria social, a la mano derecha respetada del duque y su protegida. Una mujer de mérito que desafiaba audazmente las reglas de clase por su intelecto. Para Isabela, este acto de coraje de Alejandro, arriesgando su propia reputación y posición social por la suya, valió más que cualquier título nobiliario que pudiera haberle ofrecido. El amor de ellos se había convertido en un símbolo de resistencia y justicia, un faro de esperanza. Don Ramiro, completamente enfurecido porque su ataque personal, concebido para la destrucción, solo había servido para fortalecer la unión de sus enemigos y exponer su propia mezquindad, decidió adelantar la audiencia legal, forzando el enfrentamiento final de forma inminente. El conde creyó en su arrogancia
que la prisa impediría que el duque reuniera más pruebas o apoyo crucial. Él no podía saber que el tiempo ya no era el arma más poderosa contra ellos, sino la verdad irrefutable que Isabela, con su corazón en la mano, guardaba en su pecho, lista para ser desvelada ante los jueces y toda la sociedad. La arrogancia de Ramiro se convirtió en su perdición. Subestimó por completo la inteligencia, el sentido de justicia y el corazón puro de la mujer humilde. El duque y su prometida pasaron su última noche antes de la audiencia en un estado de calma tensa. La emoción y el miedo se habían fusionado en una concentración total en la misión que debían cumplir. Sentados en la biblioteca, revisando los documentos por última vez, Alejandro le dio a Isabela una última orden, un gesto que selló su confianza incondicional. Si algo me sucede, si Ramiro logra silenciarme en el tribunal con sus artimañas, tienes mi permiso, mi bendición y mi amor total para usar todo lo que sabes. Salva la hacienda y haz justicia por mi esposa. Eres ahora, en cuerpo y alma, la verdadera voz de él. Lamento, Isabela. El punto de virada final se establece de manera irreversible. La heroína decide tomar el papel de protagonista activa en la lucha, arriesgándose a revelar su propio pasado a cambio de garantizar la justicia para todos los oprimidos. Ella se da cuenta de que la única forma de garantizar la victoria total es presentarse ante el tribunal con los documentos en mano, asumiendo el riesgo incalculable de ser arrestada por la falsa acusación de robo que la seguía desde la capital. Su honor, su amor y su profundo sentido de justicia superan su miedo a la condena social, marcando la culminación de su arco de vulnerabilidad a coraje y la total aceptación de la responsabilidad por el futuro de la hacienda y el hombre que ama con toda su alma. El amanecer llegó con una bruma fría sobre los viñedos, un paisaje que reflejaba con exactitud la atmósfera solemne y tensa del día más importante de sus vidas. El duque, vestido con su traje más formal, parecía un guerrero estoico, pero sus ojos brillaban con la luz firme de la esperanza y la resolución que Isabela había encendido en él. Isabela, vestida modestamente pero con la dignidad inquebrantable de una reina, caminaba a su lado. Iban al tribunal, no como amo y sirvienta, sino como camaradas de armas, unidos por un lazo irrompible, listos para jugar su última y más peligrosa carta ante los ojos del mundo que los condenaba. La comunidad de El Lamento, representada por los capataces y sirvientes más leales, esperaba la resolución del conflicto con el aliento contenido, sabiendo que el destino de sus vidas y el sustento de sus familias pendía enteramente de esa audiencia legal. Ellos veían en Isabela no solo a la compañera del duque, sino a una de los suyos, a la heroína que había surgido de las filas de los oprimidos para luchar contra la injusticia, un símbolo viviente de que la verdad puede triunfar sobre la avaricia. El tribunal se convirtió en el escenario donde las clases sociales se enfrentarían en una batalla moral y legal sin precedentes en la región. El conde don Ramiro, al verlos entrar juntos, exhibiendo una unión personal y estratégica que él no podía romper ni entender, se encendió de rabia y desprecio, pero se mantuvo confiado en el poder corruptor de sus mentiras y sus influencias. Él estaba absolutamente convencido de que la nobleza de su sangre superaría la verdad de la plebeya y la fragilidad del duque atormentado. El ambiente opresivo del tribunal estaba cargado del peso de la ley y la expectativa social de un escándalo sin precedentes. El escenario estaba listo para el enfrentamiento final, donde el amor, la verdad y la justicia social de dos almas heridas se enfrentarían a la avaricia despiadada y la injusticia arraigada de la alta sociedad que se negaba a cambiar. El duque y Isabela tomaron sus asientos, sus manos rozándose bajo la mesa por última vez antes de la batalla. El silencio era total,
y el destino de El Lamento estaba a punto de ser dictado. Pero la esperanza, alimentada por el amor y la verdad oculta en el bolso de la heroína, brillaba más fuerte que el miedo. Ellos estaban listos para la culminación dramática de su travesía, sabiendo que el clímax inminente definiría no solo su futuro, sino el legado de justicia de la Hacienda. La audiencia legal, celebrada en la austera y solemne sala del tribunal, comenzó exactamente como Isabela había anticipado. Con la arrogancia predecible y desmedida de don Ramiro de Luján, quien se presentó ante el juez, la nobleza y los testigos como el único garante de la prosperidad y el orden de la región, y el protector desinteresado de la herencia de su difunta hermana. El conde, vestido impecablemente, desplegó toda su artillería legal de mentiras disfrazadas, presentando los desajustes contables como prueba irrefutable de la incompetencia del duque. Magnificó el reciente incendio como un ejemplo de negligencia administrativa, y con una crueldad helada y sutil, argumentó que Alejandro de Mendoza era un hombre emocionalmente inestable, incapaz de gestionar el inmenso peso de El Lamento por su persistente luto, y de forma indirecta por su inapropiada y escandalosa asociación con una sirvienta de dudosa reputación y bajo linaje. El duque Alejandro, siguiendo el audaz plan trazado por Isabela, mantuvo una postura de resignación estratégica, respondiendo a las acusaciones con una calma y una voz apagada que don Ramiro interpretó inmediatamente como la rendición total e inminente, lo cual inflamó aún más su desmedida soberbia. El duque admitió, con voz medida y sombría que rayaba en la derrota, que la hacienda había sufrido pérdidas y que su luto había mermado gravemente su atención y su capacidad de gestión, pintándose a sí mismo como un hombre derrotado y paralizado por el dolor de la pérdida. Este gesto de aparente debilidad por parte del noble fue tomado por Ramiro como la confirmación de su victoria aplastante, una señal de que la justicia social de su clase prevalecería sin esfuerzo sobre la verdad y la nobleza del corazón. El punto culminante del engaño meticulosamente preparado llegó cuando el juez, visiblemente influenciado por el peso social del conde y las pruebas manipuladas con arte por sus abogados, pareció inclinarse peligrosamente hacia el veredicto de confiscación. Don Ramiro, incapaz de contener el júbilo maligno que le invadía el pecho, se levantó de su asiento y se dirigió a la sala en general, no al juez, revelando con una imprudencia fatal su verdadera intención y la crueldad intrínseca de su alma ante todos los presentes, sellando su propia condena por su arrogancia. «Es una lástima, nobleza», espetó Ramiro con una sonrisa triunfal y despiadada que no alcanzó sus ojos fríos, «que el lamento de esta hacienda sea silenciado por fin. Yo, don Ramiro de Luján, la transformaré en un monopolio de cultivo próspero, aunque para ello deba desalojar a cada uno de esos campesinos ingratos que habitan sus tierras y quemar hasta el último recuerdo de la debilidad sentimental de mi cuñado. La ley, como siempre, me da la razón». Su discurso, un torrente de ambición pura, desprecio por los trabajadores y falta de humanidad, fue la trampa emocional y estratégica que Isabela había estado esperando para desatar el verdadero clímax de la confrontación. En ese instante crucial, cuando el veredicto de injusticia social parecía sellado por la voz del antagonista y la arrogancia de Ramiro era insoportable, Isabela de la Fuente, la humilde sirvienta que había entrado por error en la vida del duque, se puso de pie junto a Alejandro, atrayendo la mirada expectante de todos los presentes en la sala. Su movimiento fue lento, pero investido de una dignidad y una determinación que superaban cualquier título nobiliario. Sus ojos, llenos de una furia fría y un sentido inquebrantable de la justicia social, se clavaron directamente en don Ramiro, sin miedo.
Ella no pidió permiso al juez para hablar, sino que lo hizo con una voz clara, firme y resonante, dirigida a la conciencia moral de los hombres presentes. Una voz que no temía a la condena o la humillación por su pasado de fugitiva. «La ley no le da la razón, don Ramiro», declaró Isabela, sosteniendo en alto el fajo de documentos encuadernados con una cinta de seda negra, las pruebas vitales que había extraído de la caja fuerte. Lo que en realidad le da la razón es únicamente su avaricia desenfrenada, la misma avaricia que lo llevó a sabotear la vida de mi amo y a conspirar criminalmente contra su propia hermana, la difunta duquesa. Es hora de que la verdad venza a la codicia. La acusación de conspiración y traición, lanzada con la precisión calculada de un dardo, cortó el aire ya denso del tribunal. El rostro de don Ramiro se descompuso de forma dramática. Su triunfo se evaporó como la niebla al sol. Y por un instante, el miedo más puro y visceral a la verdad se hizo visible en sus ojos. Un pánico que lo despojó por completo de su máscara de nobleza y lo redujo a un criminal expuesto y vulnerable ante la luz implacable de la verdad que Isabela portaba. Los murmullos de la nobleza en la sala se alzaron y la balanza de la opinión comenzó a inclinarse de forma irreversible. El duque Alejandro tomó la palabra. Su voz ahora fuerte, poderosa y llena de la resolución y el coraje que Isabela le había devuelto, respaldando la acusación de la joven con cada fibra de su ser. Él reveló, por primera vez en público, los detalles que había callado durante años por culpa y miedo. Su íntima sospecha de que Ramiro había provocado intencionalmente el accidente de su esposa, la manipulación de documentos y la coacción sistemática que había ejercido el conde sobre la difunta. La revelación de la carta póstuma de la duquesa leída por Isabela con una emoción contenida y respetuosa que insinuaba las amenazas de Ramiro para obligarla a vender las tierras, fue la estocada final e ineludible. El confronto final se trasladó definitivamente al plano personal y moral. Ramiro, desesperado y viendo su vida de poder desmoronarse, intentó una última y patética maniobra para desacreditar a Isabela, gritando sobre su pasado de ladrona de joyas y su origen humilde, intentando desesperadamente desviar la atención de su propia y grave traición. Pero el duque, sin inmutarse ante los ataques personales, cortó sus palabras de veneno con una declaración final, una aceptación del amor y la verdad que lo liberó para siempre de su tormento y luto. La señorita de la Fuente es mi prometida y mi consejera. Prefiero su honestidad, su inteligencia y su noble corazón que toda la sangre corrupta que corre por sus venas, conde, declaró Alejandro con voz firme. Yo conocía su pasado y la honro más por su coraje para huir de la injusticia que la condenaba. Las pruebas que ella porta son las únicas verdaderas, y la ley de esta tierra no puede ignorar el asesinato encubierto y la conspiración que se ha revelado hoy. Su intento de difamación solo confirma su bajeza moral, Ramiro. Isabela, con la determinación inquebrantable de una guerrera que ha encontrado su causa, entregó los documentos cruciales al juez. Los registros manipulados por Ramiro, los testimonios de los sirvientes sobre el sabotaje del granero y la carta póstuma de la difunta duquesa. Las pruebas eran contundentes, irrefutables, y se sumaban unas a otras de manera coherente. La revelación pública y audaz de su amor por el duque silenciaba cualquier intento de Ramiro de usar su pasado para invalidar la evidencia. El tribunal se sumió en un caos controlado. Los abogados de Ramiro se mostraron incapaces de refutar la avalancha de la verdad que salía a la luz. El juez,
Visiblemente impresionado por la claridad de la evidencia presentada por la humilde mujer y la confesión dramática del duque, y ante la presión de la opinión pública que ahora presenciaba la bajeza de don Ramiro, detuvo inmediatamente la audiencia. La decisión fue dramática, instantánea y justa. Don Ramiro de Luján fue detenido allí mismo, acusado de intento de fraude, sabotaje y por las serias implicaciones en la muerte de la duquesa, mientras la justicia se imponía sobre la nobleza corrupta. El conde fue arrastrado fuera de la sala, su rostro contorsionado por el odio, la furia y la humillación, su poder y su prestigio desmoronándose por completo ante los ojos de la sociedad que lo había encumbrado. El triunfo fue silente, pero palpable. La justicia, impulsada por la valentía, la inteligencia y el corazón de Isabela, había prevalecido, salvando la hacienda y restaurando la dignidad. El duque, liberado de la culpa y la amenaza, se giró hacia Isabela y en medio del caos de la sala la abrazó con una fuerza desesperada y llena del amor que había esperado toda su vida, un gesto que selló su victoria personal y romántica ante todos los presentes. La hacienda estaba a salvo, y su amor era ahora legítimo a sus propios ojos. Un monumento a la fe inquebrantable, la redención del espíritu humano. La derrota humillante de don Ramiro de Luján en la sala del tribunal marcó el fin de una era de opresión, de conspiración y el glorioso inicio de una nueva justicia en la hacienda El Lamento, que por fin pudo respirar aliviada. El antagonista fue formalmente acusado y el peso contundente de las pruebas presentadas por Isabela, junto con los testimonios de los sirvientes leales que ella había reunido con astucia, aseguró que su caída fuera absoluta y definitiva, perdiendo no solo su pretensión legal sobre las codiciadas tierras, sino también su prestigio social y, más crucialmente, su libertad. La noticia de su traición y la conspiración contra su propia hermana se esparció como un incendio forestal en la región, restaurando por completo la reputación del duque Alejandro, quien, al exponer su vulnerabilidad y su amor, se reveló como un hombre de verdadera honra y profundo sentido del deber hacia la verdad, superando la culpa que lo había paralizado durante largos y dolorosos años. La resolución para la comunidad de El Lamento fue inmediata, profundamente satisfactoria y justa, demostrando que la lucha de Isabela no fue en vano. Con la amenaza de confiscación eliminada y el villano desterrado a las profundidades de la justicia, el duque Alejandro, cuya alma había sido tocada por la sensibilidad y el inquebrantable sentido de justicia de Isabela, implementó rápidamente reformas cruciales que transformaron la hacienda de un lugar de luto melancólico a un faro de esperanza social y progreso. Los sirvientes y jornaleros que habían vivido bajo el constante y terrible miedo de ser desalojados por la avaricia de Ramiro, recibieron garantías escritas de estabilidad laboral y mejores condiciones de trabajo, convirtiéndose formalmente en parte de la familia de la hacienda, un concepto de lealtad y apoyo que el duque solo pudo entender gracias a la heroína. El drama se resolvió con un mensaje claro que resonó en toda la región: la nobleza de corazón y acción siempre supera la nobleza superficial de sangre y el poder económico sin ética. El arco de redención personal del duque Alejandro de Mendoza y Valdés se completó con la aceptación total de su amor por Isabela y la superación definitiva de su luto y su culpa autoimpuesta. El retrato de su difunta esposa fue reubicado con respeto y dignidad, ya no como un recordatorio acusador de su fracaso, sino como una parte del pasado que finalmente había sido aceptada y superada con la verdad. El duque, liberado del peso paralizante de la culpa y de la terrible soledad, se permitió amar de nuevo con una pasión y una devoción que no conocía.
una entrega total a la mujer que le había devuelto la vida. Su transformación de hombre recluso y atormentado a un protector apasionado, justo y seguro, fue total, encontrando en Isabela no solo a su amada, sino a la compañera estratégica, moral e intelectual que necesitaba para gobernar su vida y sus vastas tierras con una justicia renovada y profundamente humanista. Isabela de la Fuente experimentó la culminación de su arco de empoderamiento femenino de una manera que desafió toda convención social de su tiempo. De fugitiva vulnerable, acusada falsamente y silenciada, se transformó ante los ojos del mundo en la defensora valiente de la justicia y la futura duquesa. El duque, en un acto público que selló su desprecio por las viejas costumbres, no solo anunció su compromiso formal, sino que insistió en que el matrimonio no era un mero capricho, sino la unión necesaria de dos almas iguales en mérito, inteligencia y lealtad probada. El prejuicio social se desvaneció ante la evidencia innegable de su coraje y su crucial contribución a la verdad y la justicia. Y ella se preparó con honor para asumir su nuevo y poderoso papel, lista para usar su posición y su voz para abogar por los más desfavorecidos y oprimidos de la región, uniendo la nobleza de título con la nobleza de propósito. La boda, una celebración de amor que desafió al destino, se celebró en el lamento bajo un sol radiante y un cielo despejado, un contraste simbólico poderoso con la atmósfera sombría que había dominado la hacienda a su llegada. No fue una ceremonia ostentosa destinada a la nobleza hipócrita, sino una celebración íntima, llena de corazón, que incluyó a todos y cada uno de los sirvientes y jornaleros, quienes la veían como una de los suyos y su campeona personal, la encarnación de la justicia que habían anhelado. El matrimonio no fue solo la consolidación de su amor inquebrantable, sino la legitimación de la protección de la hacienda y el nuevo pacto social. Al final de la ceremonia, el duque y la duquesa de Mendoza, Isabela, ahora con su título ganado por mérito y amor, se prometieron usar su posición y fortuna para crear un legado duradero de ayuda a los oprimidos. El legado profundo que ambos decidieron construir juntos se centró, de forma significativa, en la creación inmediata de una escuela y una biblioteca moderna en la hacienda dedicadas a la educación de los hijos de los jornaleros y sirvientes, un homenaje directo a la pasión de Isabela por el conocimiento que la había diferenciado y empoderado en la vida. El lamento fue renombrada, no para borrar el pasado de dolor, sino para honrar su superación total. Su nuevo nombre oficial fue el Renacimiento. El duque y la duquesa prometieron solemnemente que nunca más la injusticia de clase o la opresión social se escondería bajo el velo de la ley en sus tierras. Su amor duradero fue la prueba viviente e innegable de que la fe, el coraje y la verdad siempre pueden redimir las almas y transformar el destino, incluso en la más rígida y clasista de las épocas, demostrando que la alianza de la nobleza con la plebeya era la fórmula de la verdadera prosperidad. La escena final se sitúa varios años más tarde. Isabela y Alejandro, con los signos de una felicidad serena y profunda grabados en sus rostros, pasean tranquilamente por los viñedos, ahora verdes y llenos de vida, el duque con la mano apoyada con amor inmenso en el hombro de su esposa. Un niño pequeño, con los penetrantes ojos grises de Alejandro y el espíritu vivaz de Isabela, corre y ríe por el campo, el símbolo tangible de su futuro compartido y de la continuidad de su amor que desafió las normas. El duque se detiene, observa a su hermosa familia y a la próspera hacienda, cuyo sonido es ahora de trabajo digno, y le susurra a Isabela con una emoción palpable. Te quedaste por error, mi alma,
pero tu presencia fue el mayor acierto de toda mi vida. Me salvaste de la oscuridad de mi alma y le diste un nombre justo a este lamento. Isabela sonríe, tomando la mano de su duque con ternura inmensa. No fue un error, Alejandro. Fue el destino puro que me trajo a la puerta correcta para recordarte que la justicia y el amor valen muchísimo más que el miedo al pasado y la aceptación de la injusticia. Siempre lucharé por ti y por esta tierra y por todos aquellos que creen en el poder de la verdad y el mérito, no de la cuna. Hemos cambiado un destino, y eso es más valioso que cualquier título. El viento suave sopla sobre ellos, llevando consigo el perfume de la tierra fértil y la promesa de un futuro donde la nobleza no se medía por títulos obsoletos, sino por las acciones de un corazón valiente y redimido, marcando un nuevo amanecer para la región, donde la injusticia había sido derrotada por la alianza de un amor inesperado. La historia de Isabela y Alejandro se convirtió en una leyenda susurrada en los salones de la alta sociedad y celebrada abiertamente en los campos de cultivo, un recordatorio constante de que la verdadera dignidad reside en el carácter, no en las posesiones. Ellos no solo habían salvado la hacienda de las garras de la avaricia, sino que habían reescrito el concepto de nobleza en su región, elevando a la humilde y dotada a la posición más alta por su valentía. El duque, ahora libre de sus demonios, se dedicó a ser un protector férreo de los más débiles, utilizando su poder para rectificar los errores del pasado y asegurar que la voz de los oprimidos, una vez silenciada, siempre fuera escuchada, un cambio impulsado por el amor de una mujer que encontró su voz. El recuerdo de don Ramiro de Luján se desvaneció en la vergüenza y el olvido, un castigo más severo que cualquier celda, ya que la sociedad que lo había creado le dio la espalda tras la exposición de su crueldad. Los temas de injusticia de clase y empoderamiento femenino se entrelazaron en el tejido de El Renacimiento, cuyo nombre era un testamento a la capacidad humana de comenzar de nuevo, más fuerte y más sabio. El amor entre la duquesa y su duque, un amor que nació de un error y se forjó en la lucha contra la adversidad, continuó floreciendo, un lazo irrompible que servía de cimiento para su nuevo mundo, demostrando que el destino, a veces, sabe mejor que nosotros qué necesitamos realmente para ser felices y justos. El final no fue solo un felices para siempre romántico, sino una resolución activa y continuada de los temas sociales que habían impulsado la trama, dejando un mensaje humano subyacente de esperanza y acción. El legado de los duques del Renacimiento se centró en la convicción de que el poder debe servir a la justicia y que el amor verdadero es la única fuerza capaz de sanar las heridas más profundas del alma y de la sociedad. La hacienda prosperó bajo su liderazgo conjunto, un modelo de equidad y progreso que desafió a las demás familias nobles a cuestionar sus propios prejuicios y a reconocer la valía de las personas por su carácter, no por su apellido. Si has acompañado la historia de Isabela y del duque de El Renacimiento, Alejandro, hasta el final, dime cuál fue el momento más emocionante para ti. Escríbelo en los comentarios porque tu voz da sentido a cada capítulo. Aprovecha para suscribirte a nuestro canal y seguir disfrutando de romances de época, llenos de amor, drama y emoción. Gracias de corazón por haber vivido esta travesía conmigo. Muy pronto volveremos con una nueva historia que tocará tu alma.